Hola, les habla Anderson y bienvenidos a un episodio nuevo de Cosmovisión. Hoy estaremos hablando acerca del libro de la batalla cultural, un libro escrito por el argentino Agustín Laje, muy popular, muy amplio, muy extenso, muy detallado, con amplias citas de escritores y autores de toda la cultura occidental, de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, repleto de interpretaciones, de matices, de aplicaciones y muy académico. Bienvenidos. Al inicio realmente me gusta mucho su lenguaje, admito que me encanta su toque académico, aunque extenso, así que toma tiempo leer su libro con análisis. El libro titula Batalla Cultural, Reflexiones Críticas para una Nueva Derecha. Por supuesto, con el título ya sabemos a qué atenernos. Una nueva derecha, haciendo alusión a una vieja derecha. Es como la tradicional izquierda. También hubo una nueva izquierda. Es decir, aquello que está matizado con el comunismo y el socialismo podría decirse que es la antigua izquierda. Y la nueva izquierda es aquella que está repleta de ideologías. Ahora, una nueva derecha es lo que Agustín Laje quiere proponer. Y estoy seguro que si tú sigues a este autor contra otros similares, hay una gran variedad de discusiones acerca de las ideologías de hoy. Y entre ellas nos enfrentamos, mejor dicho, a conservadurismo y libertarianismo. Es decir, que Agustín Laje encaja dentro de algunos de estos. Y al inicio de su libro, una de las cosas importantes que me parece que Laje hace es definir bien qué es cultura, para luego comenzar a disertar sobre lo que es la batalla cultural. ¿Y qué es cultura? Es una excelente pregunta, porque generalmente se dice que la cultura, he oído personas decir que es la cultura la que dicta el bien y el mal, es la cultura la que dice, es la dirección de la cultura. Y en la introducción, Agustín Laje da tres ópticas o tres formas de comprender la cultura históricamente, porque él enseña que dentro de, por ejemplo, la época medieval, no había en sí un concepto de cultura bien definido, pero sí hay alusiones a cómo se entendía el momento de la historia, el momento en que se vive. Es decir, que el concepto de cultura o hablar de cultura siempre es importante aclarar qué quiere decir cada uno con cultura. No vaya a ser que haya una deshonestidad o un suicidio intelectual. Entonces, estas son las tres ópticas que Agustín Laje ofrece. Él dice: aproximaciones conceptuales, cultura, palabra usada y reusada, instrumentalizada y violentada, infinitamente repetida en este o en aquel contexto, con este o con aquel propósito, para decir esto o aquello. Palabra versátil, polisémica, de múltiples acepciones, manoseada por doquier, adaptable a las necesidades de un sinfín de caprichos. Y creo que tiene razón. La palabra cultura se utiliza como a la gente le plazca. El relativismo humano hace que para cada quien cultura signifique algo distinto. Y él ofrece entonces tres acepciones, es decir, tres maneras de acercarse al concepto de cultura. El primero de ellos es el concepto o la acepción elitista, en donde él dice: la acepción elitista de la cultura se ajustó sin demasiados problemas a las condiciones sociales del siguiente siglo, la industrialización y el surgimiento de la clase obrera. Así surge una distinción entre alta cultura y baja cultura. Es decir, durante la era industrial surge el concepto de un hombre culto, el hombre culturizado, el hombre que es de una élite. Recordemos que en la época de la industrialización estaba la baja sociedad de los que trabajaban por debajo para sostener a la clase alta. Así surge entonces esta acepción de la cultura como alguien de la clase alta, de la cultura alta. Acepción, es decir, un acercamiento a la cultura desde la estética humanista. En concreto, al corpus de obras intelectuales, a eso se refiere, y artísticas en general, con las cuales el espíritu humano se puede regocijar de su creatividad y belleza, arte, literatura, filosofía, etc. Aquí hay otro acercamiento al concepto de cultura y es a través del campo artístico. Es simplemente cultura
representa el arte, lo que comunican los artistas. La otra acepción o el otro acercamiento al concepto de cultura que ofrece la G es la antropológica, es decir, un acercamiento desde el hombre, desde el ser humano. Dice que surge sobre todo la comparación que se establece entre el grupo amplio de pertenencia y grupos extraños, exóticos y radicalmente diferentes. Haciendo alusiones a la cultura griega, las culturas empiezan a compararse con otras culturas. Por eso algunos eruditos dicen que en la antigüedad prácticamente todas las culturas tienen un nivel de xenofobia, porque a través del idioma, por ejemplo, cuando las personas no entienden el idioma del otro, lo ven como un extraño y hay una aversión, un rechazo al no entenderlo. Así que al compararse entre grupos sociales surge este concepto de cultura también. Ahora, ¿qué es entonces la batalla cultural? El autor ofrece 3 características que tiene una batalla cultural. La primera de ellas es que la cultura no es simplemente el fin de la batalla cultural, sino también un medio. Es decir, hay varios escenarios como la política, la economía, lo militar, la familia, entre otros. Es decir, es como un campo de fútbol, en donde el que gane se queda con el campo y puede reformarlo o reconstruirlo o adaptarlo o adornarlo como mejor le plazca. La batalla cultural, entonces, el conflicto cultural no es un fin, sino un medio, puesto que las personas se han dado cuenta de que la cultura puede ser modificable. En otras palabras, parte de lo que el AGE enseña, que también es muy, mejor dicho, él evoca a otros como Neil Postman, Alan Bloom, es que durante siglos las sociedades y los individuos tenían un pensamiento en donde la cultura era algo concreto, algo estático, predecible, por así decirlo. Pero fundamentalmente, al avanzar la historia, se han dado cuenta de que la cultura puede ser modificable, maleable, como él mismo dice, manoseable. Y ahora el ser humano no tiene ese sentimiento de predictibilidad, sino que sabe que hay un constante cambio. A lo mejor por eso tenga tanta zozobra, incertidumbre y problemas de salud mental y problemas de ansiedad, porque no hay una predictibilidad de la cultura, sino que es modificable. La segunda característica de la batalla cultural es que supone un conflicto de cierta magnitud. Es decir, que la batalla cultural es eso, es una batalla, hay un conflicto, hay un choque, hay una mezcla de ideas, de situaciones, de costumbres que son modificadas. Y esto hace que haya un conflicto de valores, por ejemplo, de valores éticos o morales. Esto trae cambios a través de revoluciones, de ideologías, de enseñanzas. Hay un cambio, entonces hay un conflicto que es supuesto, que se asume en la batalla cultural. Y yo insertaría que dentro de ese conflicto hay transversal a ello una ética cristiana. Es por esta razón que los cristianos encuentran tantas cosas similares o identificables con la batalla cultural, en ocasiones confundiendo el evangelio con la batalla cultural. Yo creo que la batalla cultural es un medio, una ayuda, algo que confirma que los valores judeocristianos son aquellos soportes de la cultura occidental, merecen ser defendidos y es lo que le ha dado al occidente lo que es. Sin embargo, no ha de confundirse con el evangelio. La tercera característica de la batalla cultural es que toda batalla posee un elemento consciente del cual surgen fuerzas nacionales para conseguir la victoria. Es decir, entonces, que en la batalla cultural hay varios agentes, algo planeado, algo planificado que puede tardar décadas, a través del lenguaje, a través de las prácticas, de las costumbres, de la política, de la militancia, de la estructura, y todo esto hace parte de la batalla cultural. ¿Qué tú dices? ¿Has leído La batalla cultural? ¿Estás de acuerdo con las opiniones de Agustín Laje en relación a la ideología de género, a la batalla cultural, al aborto, a tantas ideas? ¿Cuál es tu concepto de cultura? Yo agregaría finalmente que el concepto bíblico de cultura está en Génesis capítulo 2, cuando Dios pone al hombre en el jardín
y lo manda a trabajar, servir dentro del jardín. Allí está el concepto de cultura, el cual es transformar y crear, culturizar, cultivar. Viene de cultivar, de crear, de modificar. Y creo que parte de ello y los valores cristianos influyen, impulsan una cultura. Por supuesto, hay otros conceptos como la contracultura. Por ejemplo, John Stott habla de la contracultura. El Sermón del Monte de Jesucristo es contracultura. Va en contra de la cultura actual. No es revolucionario, sino más bien es un movimiento que hace frente a las voces, al ruido y al empuje cultural que busca presionar, que busca obligar y que intenta imponer prácticas que son anticristianas, antihumanidad y anticultura. No olvides darle suscribirte, por favor comparte, inscríbete y deja tus comentarios. Hasta pronto. No olvides que puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en tu plataforma favorita. Aquí en el link, en la descripción, estarán esas redes a donde puedes acceder.